Les doy la bienvenida a esta nueva clase. Ya estamos bastante avanzados en la materia, así que hoy vamos a conversar de un concepto llamado Lean Startup. Lean Startup es una fusión de Lean Manufacturing y los procesos de creación de empresas o startups. Y es un mix que desarrolló Eric Rice, el fundador de INVU, junto con Steve Blank, académico en management, y entre los dos construyeron este concepto y lo publicaron en un libro llamado The Lean Startup, que después tiene como una evolución, una segunda parte en The Startup Way, que es más sobre intraemprendimiento y a empresas corporativas. Recomiendo mucho que lean The Lean Startup, ¿ya? Si hay un gran libro, incluso más que los de los hermanos Kelly en Design Thinking, que resume cómo hacer innovación, cómo hacer startups y cómo jugar rápidamente y poder emprender rápido, es este, ¿ya? The Lean Startup de Eric Rice. Así que ya con esa propaganda, con esa publicidad hecha, vamos a ver un pequeño video de un emprendimiento. Está ahí en proceso, llamado Gifty Card. Avísenme cuando se vea Chrome, por favor. Ahí se ve, profe. ¿Se ve Chrome? Sí. Ya, excelente. Creo. Sí. Excelente. Crema afeitar, un tazón, un equico, paleta de playa, un equique, ¿tú qué? Un marco de foto, toalla de playa, un libro de autoayuda, un Polystation. Esta Navidad, no se me equivoque, perrito, compre su regalo a través de papurripapanoel.cl, sin acelerarse, sin estresarse y lo más importante, sin moverse de su casa. Ya, ese fue nuestro muy corto video. Y lo que me gustaría saber es qué opinan, qué les parece este emprendimiento. Si bien aquí el emprendedor de Gifty Card y les hace un pitch, ¿les gustaría entrar en este negocio? ¿No les gustaría? ¿Les parece que tiene futuro, que no lo tiene? ¿Qué opinan? No tiene credibilidad. A ¿No? mí al menos. El personaje. ¿El actor? El actor, sí. Ya, no, pero el actor es parte de la campaña de marketing, no estoy preguntando Sí, pues. si el modelo de negocio les parece interesante, la posibilidad de vender gift cards. Sí. ¿Sí? A Cristian le parece. ¿Qué opinan los demás? Profe, dependería de a qué marca está asociada la gift card. Ya. Si es una buena marca, quizás con buena oferta a la gente le gustaría. Un buen como relación con algún tipo de empresa para poder venderlo. ¿Ustedes creen que aquí a estos chiquillos les va a ir bien? Dependiendo de las empresas con las que se junten, pero pareciera tener futuro la idea, ¿verdad? ¿Alguien que no le parezca? Que está un poco saturado el mercado de las gift cards. Interesante. Todas las empresas grandes de retail tienen gift cards. Tienen sus propias gift cards. Entonces habría que competir con ellas. Exacto.
Y yo creo que hay una pregunta aquí bien de fondo, que es, ¿a ustedes les gustaría recibir una gift card de regalo? Y la contrapregunta, ¿a ustedes les gustaría regalar una gift card? No es un juicio de valor, es una pregunta abierta. Yo creo que depende de nuevo de la marca con la cual sea. O sea, si es una marca muy atractiva, regalar una gift card tampoco es mala idea porque muchas veces uno se complica en qué regalarle a la persona. Pero si le regala una gift card como más o menos de la marca que le gusta a la persona, quizás ella misma pueda escoger su regalo y Ya, interesante. Bueno, ahí depende mucho, mucho, mucho de los montos y las marcas. 15 lucas en Apple no sirven para nada. ni para un audífono. Ni para un audífono. Ya, pero bueno, preguntaba todo eso porque Gifty Card, su última publicación es del año 2012. ¿Ya? Y por supuesto, si nosotros buscamos la página que promocionaba aquí nuestro actor, no existe. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? Obviamente, a estos chicos les fue mal y quebraron. Y la pregunta, más allá de si era un buen o mal modelo de negocio, de si dependía o no, dependía de las marcas que se usaran, y bla, 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 yo creo que hay una reflexión distinta, y es cómo hacemos para que este proceso de quebrar no nos duela tanto. Porque estos chicos contrataron a este actor, hicieron publicidad que no debe haber sido barata, ese actor en particular no puede haber sido barato, además estaban regalando gift cards de 500 lucas, 40 premios y cosas por el estilo. Tienen que haberlo intentado un buen rato. Entonces, como que abuelo de pájaro, pucha, yo me imagino que por lo menos se echaron unos cuantos millones, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿podríamos haber hecho esto sin gastar tanta plata? ¿Había alguna manera de averiguar si es que esto era buena idea sin meter los millones y los meses que se hicieron en este proceso? Y eso es Lean Startup. Lean Startup es la respuesta a esa pregunta. ¿Ya? Entonces, Lean Startup es una suerte de aplicación del método científico a la creación de empresas. Nosotros creemos que las empresas son como la gran idea millonaria y está bien, o sea, puede ser. Pero Lean Startup lo que nos dice es, dado que nosotros creemos que existe una idea millonaria, lo que tengo que preguntarme es, bueno, ¿es realmente millonaria mi idea o no? Y eso es aplicar el método científico. Es tomar un experimento con una hipótesis y evaluar si dicha hipótesis era cierta o no. ¿Ya? Hay una charla TED súper interesante sobre este tema que está en este link. Si es que después tienen tiempo, la recomiendo mucho, mucho, mucho. Ya está en español además. Entonces, bueno, el Lean Startup tiene una serie de mindsets que hay que considerar. Primero, que ningún modelo de negocio sobrevive al primer contacto con el cliente. ¿Qué significa esto? Que por muy bonito que se vea en el papel la idea millonaria que tenemos, si no se ha comprobado en la realidad, eso no sirve para nada. Tengo como ejemplo una historia, un amigo que armó una empresa en la que por alguna razón que solo él conoce, no me quiso invitar, y la armó con otros 2 socios. Yo me río a años de distancia del tema, pero en su momento no fue tan gracioso. La cosa es que él arma esta empresa, que era una suerte de red social para camioneros, bien interesante. Uno de los socios era ingeniero matemático, entonces estaban haciendo un algoritmo para predecir la optimización de los flujos logísticos, y ellos estaban haciendo, bueno, la junta y el vínculo con los camioneros, estaban teniendo ya bastante éxito, ya varios cientos de camioneros metidos en la empresa. Pero se empezaron a dar cuenta que no estaban generando lucas.
no había un modelo de negocio que realmente estuviera funcionando. La idea era bonita, atraía, pero no generaba plata. Y me acuerdo que la reflexión que me quedó, como les digo, a varios años de distancia, que me hizo este amigo, es cuando en un momento me dice, pucha Pablo, lo que más me duele es que el modelo de negocios, el Canvas, era tan bonito. Y él estaba orgulloso, de verdad orgulloso de lo que había construido en términos de ideas. Pero no sobrevivió al contacto con la realidad. Después de varios meses de trabajo, después de una buena cantidad de plata invertida, como les digo, después de haber metido inteligencia en términos de los algoritmos desarrollados, y no pasó nada, ¿ya? Porque ningún modelo de negocio sobrevive al primer contacto con el cliente. O sea, siempre tenemos que tener claro que es solo un modelo de negocio, no es más que eso, es uno entre millones de opciones. Existen múltiples alternativas en todas las aristas de un modelo de negocio. Entonces uno tiene que permitirse abrirse a todas las decisiones que existen. O sea, si de repente nos damos cuenta que la innovación disruptiva no está agarrando, bueno, vayamos por la incremental. Si es que a lo mejor la gente no me sirve para la panadería, bueno, quizá automatizar equipos funcione. De repente ya no necesito inventar una industria completamente nueva con un Blue Ocean. ¿Se acuerdan del Blue Ocean? A lo mejor puedo entrar en una industria preexistente, innovando en otra cosa, y sigue siendo un Red Ocean, pero sigue siendo una innovación. Y así sucesivamente. O sea, esta cuestión es completamente abierta. Y pillar el modelo, el gran business model, así como exitoso, es una cuestión de probar y seguir probando nomás, ¿ya? Entonces, por eso, que se vea hermoso en el papel no sirve para nada. No, que se vea genial en el papel, no, de verdad que no tiene ninguna utilidad práctica, porque es solamente un conjunto de hipótesis, de supuestos, de assumptions, que yo estoy tomando y que digo, esto debe ser real. Pero el día que no sea real, esta cuestión se va a caer, ¿ya? ¿Profe? ¿Quiere decir algo? Sí. O sea, usted está como refiriendo a que si, por ejemplo, nuestro modelo ya no vemos que no está sirviendo, tendríamos que evolucionar y buscar otra arista y otro tipo de modelo para poder seguir el mismo negocio. Tal cual. Eso se llama en Lean Startup, ya lo vamos a ver en unas diapos más, pero esto se llama pivotear. Es chocar con la realidad, descubrir que la cuestión no era millonaria y decir, bueno, tengo que hacer otra cosa, ¿no? Y ese hacer otra cosa es hacer otra cosa en algún área, ¿entienden? No es hacer otra cosa de, hoy sí estoy haciendo mi red social para prestarme estacionamiento, creo que uno de los equipos de este curso está en eso, y resulta que no está agarrando vuelo, entonces creo que voy a volver a hacer, qué sé yo, empanadas. No, pues, no se trata de eso. Se trata de intervenir mi modelo de negocio y cambiarlo en una dirección para seguir probando. No achacarse, no decir esta cuestión murió y volvamos a la pega. No. O sea, bueno, partamos del dato, por supuesto, que yo no promuevo que ustedes renuncien para empezar una cuestión, pues, sino que háganlo cuando ya les vaya bien. Tengo una amiga, por ejemplo, que armó una empresa de, ¿cómo se llama esto? De vestidos de novia. Pero claro, pasó harto tiempo, un par de años trabajando en las dos cosas, pues en su pega normal y en paralelo en esta startup, hasta que efectivamente la startup le dio tanta plata que pudo renunciar a la otra pega y dedicarse solo a esto, ¿ya? Entonces, bueno, por supuesto que tener claras esas realidades, ¿ya? Entonces, como les decía, los modelos de negocio son puros supuestos, al final son adivinanzas. Uno dice, no, si yo creo que por acá va el mote y puede que no vaya. Entonces, lo que tenemos que hacer siempre, siempre, siempre es verificar que las hipótesis que tenemos son correctas antes de meter plata. ¿Se acuerdan que en Design Thinking decíamos fallar temprano y fallar barato? Es esto, ¿ya? Ojalá fallar gratis, ¿ya? Equivocarse lo más pronto posible y descubrir que la cuestión no iba por ahí. Esa es la idea fundamental. Entonces, equivocarse gratis, equivocarse sin gastar tiempo, sin gastar relaciones con socios, sin nada de eso, equivocarse al tiro. Y saber
qué cosas sí son parte del camino correcto. Porque la tradición nos dice que 9 de cada 10 startups mueren. Y de las que sobreviven, 2/3 modifica drásticamente el plan original, o sea, pivotea profundamente. Eso significa que 1 de cada 30 startups parte en la idea que se le ocurrió a los socios y termina en la misma idea. 1 de cada 30. ¿Ya? Entonces, un número tremendamente bajo. No quedarse pegados con eso. Ejemplos, por supuesto, de lo que pasa cuando no queremos pivotear y cuando no queremos movernos, lo que le pasó a BlackBerry, ¿verdad? Aquí está el valor accionario con cada entrada del iPhone. En una época que BlackBerry y Nokia tenían el 100% del mercado. O sea, este es el archi ejemplo. Yo me imagino que ustedes ya lo han visto antes, porque de verdad que está en todas partes. Pero es que es chocante. O sea, BlackBerry y Nokia, sobre todo Nokia. Dijo, Nokia esta cuestión tenía el mercado entero. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasó? Que iPhone y después Android no es un tema de tecnología, sino que BlackBerry también sacaron pantallas touch, pero se blindaron a través de la App Store, ¿ya? Y de la Play Store. Entonces generaron un equipo infinito de desarrolladores, porque por supuesto que los desarrolladores no son contratados por Apple, no son contratados por Samsung ni nada por el estilo, sino que son personas como uno que empieza a hacer aplicaciones y las sube y las publica. Ese es el gran modelo de negocio. Y Nokia y BlackBerry no entraron en eso, ¿no? Y quisieron tener sus propias aplicaciones basadas en sus propios desarrolladores, y era imposible competir con aplicaciones desarrolladas vía, qué sé yo, un equipo de, no sé, 20 programadores de Nokia contra los miles y miles de desarrolladores que tiene, por ejemplo, Xcode, que es la plataforma en la que se escribe Swift, que es el código, es el lenguaje para codificar aplicaciones de iPhone, ¿verdad? Entonces, no hay por dónde agarrarlo. Pero aquí hay una cuestión clara de que demuestra lo que pasa cuando no se presta atención a estos temas, ¿ya? Otro ejemplo clásico histórico es lo que pasó con, ¿cómo se llama esta marca de fotografía? Que fue muy famosa hace varios años. Kodak. Kodak, ¿verdad? Kodak. Ah, ¿Ustedes sabían que los primeros que desarrollaron la fotografía digital fueron Kodak? Kodak inventó la foto digital. Y ellos dijeron, no, esta usted no tiene futuro, porque de verdad que a la gente no le va a gustar nunca priorizar la foto en una pantalla versus la foto en la mano. Ellos dijeron eso. ¿Ya? Entonces, cuidado con lo que nos puede pasar. Y lo de Kodak es dramático. O sea, yo me acuerdo que hay un discurso del presidente de la compañía, qué sé yo, a 6 meses del reventón, diciendo, nos está yendo espectacular, así como que se viene un año pero de locura, vamos, y 6 meses después estaban echándolo y estaban quebrando todo. Entonces, si lo pillan por ahí, es la mayor historia de depresión que pueden encontrar ahí. Entonces, siempre atentos a lo que está pasando, ya, a darse cuenta de verdad de lo que está pasando. Y lo digo porque, por ejemplo, lo de Nokia, yo he visto, por ejemplo, charlas de académicos de innovación, académicos de transformación digital, que en esa época no daban un peso en contra de Nokia. Estos locos decían, no, si Nokia sigue igual, y el mercado no va a cambiar. Los académicos, los profesores universitarios del tema, que se dedican a hacer investigaciones en el tema, no daban un peso por un cambio en el mercado. Y ustedes lo vieron recién, pues, o sea, en un par de años la cuestión era otro mundo, ¿ya? Entonces, bueno, volviendo al tema, Lean Startup lo que nos dice es, nosotros vamos a evolucionar averiguando si nuestras hipótesis son reales o no. Entonces, lo que necesitamos es aprendizaje validado. ¿Qué significa eso? Que yo aprendo descubriendo que mis hipótesis eran reales o falsas, ¿ya? Entonces, necesito validarlas. Y eso significa que las organizaciones tienen que funcionar como startups. ¿Cuál es la idea de una startup? Una startup es una empresa, pero la diferencia entre comillas con un emprendimiento es que es escalable, que es una cuestión que empieza a crecer y se dispara a gran velocidad. ¿Qué significa Lean?
significa delgado, flaco, y a lo que apunta, y por eso viene del Lean Manufacturing, es a no desperdiciar, es evitar desperdiciar. ¿Y qué es lo que no quiere desperdiciar Lean Startup? Tiempo y plata, ¿ya? Aprender lo que quieren los consumidores, averiguando si los modelos funcionan. Entonces, ¿cuál es el método? Básicamente, que vamos a generar aprendizaje a través de experimentos con los consumidores. ¿Cuáles son los experimentos? Son las aplicaciones de herramientas que prueben si es que las hipótesis son reales. ¿Cuáles son las hipótesis para Lean Startup? Lean Startup dice, existen dos grandes conjuntos de hipótesis. Uno son las hipótesis de valor. ¿Cuáles son las hipótesis de valor? Las hipótesis de valor dicen, esto que yo estoy haciendo, de verdad agrega valor al cliente. ¿Ya? ¿Y por qué esta cuestión es una hipótesis? Porque a veces nosotros creemos que lo que estamos entregando agrega valor, pero en verdad al cliente le importa nada. Porque no le sirve para nada. ¿Ya? Y un ejemplo personal. Hace muchos años yo hice un sistemita para hacer una especie de ERP, pero para almacenes. Entonces dije, no, yo quiero ayudar a que los almaceneros puedan tener sus propios sistemas de contabilidad, puedan predecir cuando están teniendo obsolescencia de productos, lo mismo que ustedes que hacen las corporaciones grandes, pero yo dije, ¿por qué no aplicarlo en almacenes, cosas así, que también tienen pérdida? Debe tener sentido. Listo. Y fui, y dije, pero ¿sabéis qué más? Y me acuerdo que hice en Excel un modelo en esa época, así de humilde. Ese fue mi prototipo, y dije, voy a probarlo. Ya. Y fui con mi Excel feliz, y la verdad es que ni siquiera necesité usar el Excel, porque fui a conversar con almaceneros, pues, si de eso se trata. Y les pregunté, le dije a una señora, oiga, ¿sabe que tengo esta idea? ¿Qué opina usted? Dice, mira, la verdad, mijito, a mí no me sirve para nada. ¿Cómo? Le dije yo, pero si esta es mi idea millonaria, ¿cómo no le va a servir? Si una idea genial. No, es que, sí, o sea, le estoy ofreciendo una cuestión que tienen las grandes empresas para que lo use usted en su almacén. Sí, pero es que no me interesa. ¿Y por qué no? Bueno, porque la verdad es que cuando yo vendo rápido. No voy a estar registrando todas las entradas y salidas de los productos que hago, ¿no? Anoto y se van, ¿no? ¿Me entienden? Entonces yo estaba fallando ahí al no entender que para mi potencial cliente el estilo de trabajo no le aportaba valor en nada. O sea, cuando a uno le venden, no sé, pues, galleta o pan, no va a estar así como así metiendo todo en un sistema y después siguen. Yo lo haría si tuviera un almacén, pero, pero no toda la gente, ¿ya? Entonces, es súper importante esa hipótesis de valor, ¿ya? Averiguar si lo que yo creo que agrega valor, de verdad agrega valor. Y la segunda es la hipótesis de crecimiento, que es como una hipótesis marketera. Es como decir, lo que yo creo que es una forma de hacerme conocido, de verdad es una forma de hacerme conocido. O sea, si es que yo creo que Instagram me va a hacer un millonario, tengo que descubrir si de verdad es suficiente con Instagram. ¿Ya? Esos son los grandes conceptos de hipótesis. Acuérdense, hipótesis de valor y de crecimiento. Entonces, Lean Startup busca entender el comportamiento real de los consumidores antes de meter lucas, tiempo, etcétera, interactuando con clientes reales, ¿ya? Aprendiendo sobre lo que les pasa, sobre lo que sienten, aplicando design thinking, descubriéndolos y sorprendiéndose con comportamientos inesperados. ¿Cómo averiguamos si las hipótesis son reales o no? Con un MVP, Minimum Viable Product, producto mínimo viable, que al final es el prototipo más humilde que me permita averiguar si mis hipótesis son reales. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que yo tengo que hacer, así como mi Excel de la historia, un prototipo que descubra si de verdad la hipótesis de valor efectivamente agrega valor. Y tengo que hacer un prototipo, o varios prototipos, que me permita descubrir si la hipótesis de crecimiento de verdad me permite ser descubierto e incrementar mi cantidad de clientes. ¿Hay alguna duda hasta ahora? Ya.
Entonces, un ejemplo de este tema es lo que pasó con Zappos. ¿Qué es Zappos? Dirán ustedes. Bueno, en el año 98, Tony Hsieh vendió su compañía Link Exchange a Microsoft por $265 millones y un año después conoció a un emprendedor incluso más joven llamado Nick Swinmurn, quien tenía una idea que ningún inversor querría tocar, que era vender zapatos por internet. ¿Ya? Estamos hablando del 99. Pero Hsieh estaba intrigado e invirtió $500.000 en esa época en shoesite.com. Luego cambiaron el nombre a Zappos por zapatos. Y después de 6 meses, él y Swinmurn ya estaban los dos llevando el tema juntos. A principios de ese año, Swinmurn se fue, dejando a Hsieh a la cabeza de la compañía, que ya estaba vendiendo $252 millones el año 2005. ¿Ya? Esa es una startup tremendamente exitosa. Eso es Zappos. ¿Qué dice la historia? Casi borré el voicemail, así como el buzón de voz, porque Nick me dejó un mensaje diciendo que quería empezar una empresa que vendiera zapatos online. No pensaba yo que los consumidores querrían comprar zapatos que no hubieran visto. Y Nick no tenía ninguna experiencia en zapatería. Sonaba como el ejemplo clásico de las malas ideas de Internet. Pero justo antes de apretar borrar, Nick mencionó el tamaño del retail. Al final Nick lo que le hizo fue un pitch, ¿verdad? Van mezclando los conceptos. Pues, ¿sí? Le hizo un pitch por teléfono y lo dejó en el buzón de voz. Entonces, por ejemplo, aquí el pitch demuestra que tenía que ser corto, porque Tony estaba chato y quería borrarlo. Pero justo antes de apretar borrar, como les digo, Nick mencionó el tamaño del mercado de retail de zapatos, que eran $40.000 millones. Y lo que además era más interesante es que a esa altura ya el 5% de ese mercado se estaba haciendo a través de órdenes de catálogos por correo. Eso me intrigó. Inicialmente entré solamente como un asesor, pero luego ya tuve que meterme por completo. Esa es la historia de Zappos. ¿Qué características tiene Zappos? Ellos dicen que entrevistan gente para que entre en la cultura de la empresa, que quieren gente que sea apasionada sobre el verdadero propósito de Zappos, que es el servicio al cliente. ¿Ya? Y además dice que tienen que desentrenar los malos hábitos de los empleados, porque buscan en general ser más eficientes. Entonces lo que ellos priorizan siempre es la percepción del cliente. En particular acá dice que si alguien está buscando un zapato y no lo tienen ellos, los redirigen a empresas competidoras que sí los tienen. ¿Ya? Ese es el resumen, esa es la historia, esto es Zappos. ¿Cuál es el chiste aquí? El fundador, Nick Swinmurn, no empezó juntando un montón de zapatos e invirtiendo en un e-commerce. ¿Qué fue lo que hizo? Se fue a las empresas locales de zapatos y le preguntaba a los dueños si es que acaso podía sacarles fotos y ponerlas online. Los dueños le daban permiso, él sacaba fotos, las subía en su propia página, y luego, cuando empezaban a llegar las compras, él iba a la tienda, compraba el zapato que había sido pedido, lo envolvía, resolvía los pagos, y todo lo hacía a mano por sí mismo. ¿Ya? Entonces eso es un prototipo. Este loco al final lo que hizo fue una página y no gastó un peso más. Esperó que llegaran las compras y se iba a manito, iba a comprar la cuestión, hacía todo el proceso, después se iba al correo, mandaba los zapatos, aseguraba que llegaran, todo eso a mano. ¿Ya? Eso. Otro ejemplo de prototipado es lo que hizo Dropbox. Dropbox empezó con un video explicativo publicado en Hacker News, en un screencast, que era suficiente para decirle a los early adopters una ligera pizca de la experiencia de producto. Y eso lo podemos ver aquí. Avísenme cuando se vea Chrome de nuevo. ¿Sí? You've been there. ¿Aló? Sí se ve, profe. Ya, perfecto.
You're about to buy lunch and realize your wallet is in your other pants. Or maybe you left your keys at home. The problem is organization. You need one place for everything, like a magic pocket. Putting something in the magic pocket means it's always there, no matter what you wear or where you are. The same thing is true for computers. If you have more than one, keeping track of all of your files can be a pain. Solving this problem is one of the big ideas behind Dropbox. It's like a magic pocket, a single, secure place for all of your stuff. Let's meet Josh, who is preparing for a big trip to Africa. Right now, all of his trip info is spread across his laptop, desktop, and phone. He needs to consolidate it all and is tired of having to email files to himself or move them around with a USB drive. Then he found Dropbox, which creates a new kind of folder on his computers. These folders work hard to be exactly alike, even across Macs and PCs. By adding his itinerary to his laptop Dropbox, he can be sure the same file will show up in his desktop Dropbox and even on his phone. The same thing happens when he saves a document in a Dropbox folder. The document gets updated across all of his Dropboxes. But it's not just his computers. The Dropbox website also works to be exactly like his other Dropboxes. Anything he puts in Dropbox is available on the website automatically. This way, if his Jeep takes a dive and his computer is ruined, he can still get to his files on the Dropbox website, where they're always backed up. As it turns out, Josh's Safari was a success, and his laptop made it home with lots of videos and photos to share. Instead of emailing everything, he just shared a Dropbox folder with his mom, so she could get copies of photos she wants to frame. Because it worked so well for travel, Josh made Dropbox the home for all of his stuff, so it's accessible anytime, wherever he goes. Whether you're traveling the world, running a business, or simply organizing your life, Dropbox means you can stop worrying about managing files and backups and get on with your next adventure. You can download Dropbox now at getdropbox.com. Comentarios. ¿Aló? ¿Se escucha, profe? Sí, comentarios. ¿Qué opinan? Dropbox, me acuerdo que era súper antiguo igual, dentro de lo antiguo. Sí, sí, pero fue el primer Drive. Claro. ¿Pero qué opinan del prototipado? A lo que hay hoy en día, yo opino que está súper bien y es lo que se hace con la mayoría de nubes que existen, ya sea iCloud, Drive. Pero vayan a lo que les estoy tratando de transmitir. ¿Se dieron cuenta de qué estaba hecho el video de Dropbox? Era Eran un simple dibujo. puras cartulinas. ¿Se dieron cuenta de eso? Eran puras cartulinas que se iban moviendo. Estos locos gastaron 10 lucas en su prototipo y se convirtieron en la primera nube en el mundo. Y fueron una startup, un unicornio multimillonario. ¿Se fijan? A eso es a lo que voy. Estos prototipos, el de Zappos, el de Dropbox, fueron cosas súper chiquititas, súper baratas, pero que fueron capaces de construir empresas enormes. ¿Me entienden? Porque permitieron validar con el mercado que de verdad la idea era buena. ¿Me entienden a lo que voy? Sí. Excelente. Entonces, en resumen, la idea es definir las hipótesis de crecimiento y valor. O sea, ¿qué es cuando yo tengo que mirar mi empresa, mi emprendimiento y decir, ¿cuáles son mis hipótesis? ¿Por qué? ¿Dónde estoy yo creyendo que me van a encontrar mis clientes? ¿Y qué es lo que yo creo que estoy haciendo que agrega valor? Y una vez que las tengo definidas, construir productos mínimos viables, uno o varios, lo que sea necesario, para probar si esas hipótesis son reales o no. Luego vamos donde los clientes
les pasamos nuestro producto mínimo viable y descubrimos si teníamos razón o no, si las hipótesis eran ciertas o no. Y si es que eran ciertas, seguimos caminando, y si es que eran equivocadas, cambiamos la hipótesis pues, ¿no? y cambiamos la idea en la que estamos trabajando. ¿Ya? ¿Alguna duda? Entonces ahora ustedes van a hacer ese ejercicio. Definan las hipótesis de valor y de crecimiento y diseñen un producto mínimo viable, uno para cada una o uno para las dos, dependiendo de lo que sea necesario para ustedes, que permita comprobar si era cierta la hipótesis. ¿Hay alguna duda en este momento? No, profe, por mi parte no. Perfecto. Entonces, vamos a armar, creo que hay 3 grupos acá. Ya. Entonces, Franco, ¿con quién está usted? Ya, al agua, no está Franco. Marco, ¿con quién está usted? Yo estoy con Andrés, que está como Trinidad, y con Robert Guerrero. Perfecto. Con Andrés, que está como Trinidad, y con Robert. Franco, no sé con quién está, así que lo vamos a sacar de ahí. Cristian, ¿con quién está usted? Estoy con Katy, creo, y Luciano, creo. Pero ninguno está, ¿verdad? La Katy, no sé. A ver. Tengo a Julio, Isaías, Franco y No, Cristian. Solo no uno está. está quedando. No está ella. Ya. Va a tener que trabajar solo hoy entonces. Bueno, Isaías, ¿con quién está usted? Yo estoy con Gerson y con Manuel Alexander, pero ninguno está, profe. Y Franco y Julio Estoy con Franco, son otro grupo más. Pucha. Franco y Julio, es un grupo. Entonces eran 4 grupos, yo pensé que eran 3, ¿no? Ya. Franco, Julio e Isaías. No. Sí, o sea, Isaías, usted está con Franco y con Julio. No, con Gerson y con Alexander, pero ninguno de los dos estaba por motivo de trabajo. Perfecto. Entonces, Cristian trabaja solo, Isaías trabaja solo, sí, y, no hay problema. después, ya, y ahí están los demás. Ya, perfecto, chicos. Nos vemos entonces en 15 minutos.
Hola, profe. Hola Manuel, ¿cómo estás? Estoy cerrando la sesión de grupos para que salgan los demás. Ya, profe. ¿Cómo les fue? ¿Cómo estuvo el trabajo? O sea, por lo menos por mi parte, profe, nosotros estamos tratando de... Nuestro emprendimiento es de la venta de agua en botella. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, la propuesta de valor que había pensado, no, que mis compañeros no estaban, era el principal, que es lo que más se ha conversado, es una vida saludable y reducir el plástico que está circulando. Solamente ocupando envases reciclados, tratando de sacar las mismas etiquetas o viendo otra forma de poder imprimir el logo del emprendimiento en la botella y no ocupar tintas ni nada por el estilo. Ya, entonces su hipótesis de valor es que usted entrega cosas eco-friendly Claro. y que eso agrega valor. Ujú. ¿Cómo la va a probar? Yo creo que lo más accesible y con más también como vista, entre comillas, que podrían tener, debería ser a través de redes sociales. ¿Y por qué eso prueba lo de lo eco-friendly? Porque o sea, es claro, pues, a través de redes sociales con propaganda sobre el producto. ¿Serviría algo así o no? Lo que pasa es que el punto específico de yo agrego valor porque mi botella es reciclada no está siendo probado. Ya. Porque todos le pueden decir, oh, qué buena idea, qué bonito, etcétera, pero cuando salga como empresa todavía no va a estar claramente comprobado. Ya. Un ejemplo, te podría agarrar una botella reciclada y echarle agua, filtrada, no sé, y agarrar una botella normal e ir a decirle a la gente. O ir a vender, agarrar 10 botellas de las dos y decir, oye, se vende agua reciclada, de botella reciclada, y al lado se vende, y es un poquito más cara, por ejemplo, y al lado se vende agua en estas botellas normales. ¿Quién quiere? Y si no sé, pues le compran las 10 recicladas, usted, aunque sean más caras, usted sabe a ciencia cierta que, que sea reciclada, efectivamente es un discriminador positivo. ¿Me entiende? Ya. Sí. Sí, profe. Una cuestión que asegure 100% que la hipótesis está demostrada. Ya. ¿Y cuál es la hipótesis de crecimiento? ¿Dónde dice usted que lo van a ver? En ese caso, profe, podría utilizar un tipo de encuesta o algo más a nivel personal que te asegure la respuesta de un futuro cliente. A menos que la gente le mienta. O sea, todos somos eco-friendly, pero O sea, eso es como ¿alguno apelar a la... tiene, ¿alguno tiene auto eléctrico? No son muy accesibles, profe. Da lo mismo. Po. Se supone que si usted de verdad estuviera dispuesto a... ¿Me entiende el punto? Sí. Pero si alguien me pregunta en una encuesta, oye, ¿usted está de acuerdo con lo que...? Sí, sí, claro que sí. Pero la encuesta
que fuese como más referida al producto y no al eco-friendly. Por ejemplo, si es que, porque nosotros ya probamos con una encuesta a personas y hay algunas personas que se inclinan muchas veces por el tipo de producto y principalmente el cuánto cuesta. ¿Qué ventajas me está entregando? Entonces, si se puede llevar a través de esa encuesta específica, ¿serviría? No. Ya. Y como le digo, usted tiene una hipótesis concreta que es, a ver, usted en todas las empresas que haga, lo que está diciendo es, esto que yo hago le agrega un valor a la persona, y como le agrega un valor, la persona va a pagar por ello. Ese es el resumen, ¿ya? Entonces aquí la pregunta es, ¿de verdad esto que yo digo que agrega valor, le agrega valor al otro? ¿Y me va a pagar por eso? Y esa cuestión no se va a comprobar, ese de verdad no se va a comprobar con una encuesta. De hecho, lo que más cerca podría estar de eso es la aplicación de una entrevista estilo Design Thinking. Pero la idea de Design Thinking no es llegar con la botella de agua, es ir a averiguar qué es lo que le pasa a la gente con el agua. No hacer una encuesta en cuanto a nuestro producto, sino en cuanto... No, es descubrir. Ya. Acuérdense En que en este caso es Design como poner a Thinking, prueba a la gente dentro de un entorno. lo que pasa es que en Design Thinking ustedes no tienen una solución. Ustedes ni siquiera cachan bien el tema. En Design Thinking ustedes van a conocer el mote. Se meten en un entorno a descubrir qué es lo que vive la gente en torno a un tema. Pero no saben ni cuál es el problema, no saben si realmente hay un problema, mucho menos saben cuál es la solución. Entonces ir con la botella de agua lista en Design Thinking es un despropósito, no tiene ningún sentido. Profe, ¿Mm? ¿puedo hablar algo? ¿Preguntar algo? Sí, pues adelante. Que yo no soy del grupo, de ahí. Ah, no, no hay problema, pues, a todo el curso puede hablar, dale, no. Bueno, lo que pasa es que en la parte de la pregunta, ¿cómo mejoramos el reciclaje en pandemia? Decía. No, eso es porque antes había puesto como tema eso, pero un título, no se lleve. Ah, pero con respecto al reciclaje, ¿puede servir como hipótesis? ¿Eso lo puedo preguntar? ¿Algo con respecto a la hipótesis? Sí, claro, adelante. Ya, porque, por ejemplo, he sabido, así por canales de información quizá, que el plástico reciclado al final, cuando uno va al supermercado a dejar las botellas de plástico, donde hay puntos de reciclaje y todo eso, finalmente parece que no llega, todo se mezcla en un lugar y es una pura pantalla. ¿Y eso puede ser considerado una hipótesis como para la solución de algo? Supervisar. Claro, si usted dice, por ejemplo, una hipótesis podría ser, yo creo que la gente siente desconfianza con lo que pasa cuando dejan una botella plástica. Claro. Esa es una hipótesis. Entonces mi solución le da confianza a la gente. Ah, ya. Sí. Entonces lo que usted tiene que hacer es ir y averiguar si de verdad la gente siente esa desconfianza, que yo creo que existe, pero hay que probarlo. Claro, yo supe que los puntos de reciclaje, después los camioneros, ya no, en pandemia sobre todo, parece que ya no estaban ni ahí donde tiraban las botellas de plástico. Sí, eso pasó. Hay un video, de hecho, sobre el sistema de reciclaje acá en Providencia. Ya. Y sí. A lo mejor, quedó a lo alto mejor por remarco. eso planteó este tema usted también. No específicamente, pero es un tema que, claro, en los últimos semestres había estado presentando. Eso. ¿Cómo le fue a los demás? Sobre todo al grupo grande, Marco, Robert y Trinidad. ¿Cómo les fue? Acá Robert, profesor. Bueno, estamos más o menos similar al grupo anterior, dado que nosotros estamos creando un producto similar, que en este caso
es una cerveza, pero enfocada a cierto nicho, no a modo general. Obviamente lo puede beber cualquier persona, pero estamos enfocados en el nicho femenino en este caso. ¿Ya? ¿Y cuál es la hipótesis de valor? La hipótesis de valor que estábamos planteando con los muchachos es que obviamente, bueno, está primero dirigido al nicho femenino y teníamos las mismas dudas porque también estábamos viendo el tema de las encuestas, pero con lo que usted acaba de hacer las observaciones, como que quedamos la misma que los compañeros del agua. Pero es que ¿cuál es la hipótesis de valor? Todavía no me la hice. ¿Robert? Sí, profe, aquí estoy. Bueno, estábamos también trabajando en base a etiquetas y un producto desarrollado también por mujeres en este caso. Y hacer diseñar etiquetas atractivas para el mercado, No, que fueran pero- enfocadas hacia la... Eso es marketing. Le estoy preguntando. Usted dice que la cerveza de ustedes le agrega valor a las mujeres. ¿Por qué? ¿Qué es eso? ¿Cómo le agrega valor? ¿Cuál es la hipótesis de valor? ¿Es más sana? ¿Tiene mejor sabor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo le agrega valor a las mujeres su producto? Es que estábamos definiendo casi lo mismo que los compañeros del agua, profe, en realidad. Ya. No hay problema, no hay problema. Pero lo que importa es que tengan claro lo que está pasando acá. ¿Me siguen? Claro. Ustedes están asumiendo aquí, hay un trasfondo, tienen que irse a una reflexión más profunda de lo que ustedes están haciendo, para poder decir, a ver, nosotros creemos y le agregamos valor a las mujeres, y por eso nos van a escoger. Ese es el resumen. ¿Cómo le agregan valor a las mujeres? No sé, mi cerveza las hace bajar de peso. ¿Qué sé yo? Una locura. No, es que mi cerveza, no sé, es por alguna razón mejor para ella. Y por eso me van a elegir. Ya, perfecto. Entonces, prueben si de verdad los van a elegir por eso. ¿Me entienden? Sí, profe. Pero para eso tienen que ustedes tener súper claro esa hipótesis, y esa hipótesis no está clara todavía. ¿Ya? Eso. Chicos, antes de seguir, ¿alguna última pregunta del tema de las hipótesis y de los productos mínimos viables? Ya, seguimos entonces. Bueno, como les decía, entonces todo plan de negocios comienza con un set de hipótesis que generalmente son erróneas y que tenemos que probar lo antes posible. Descubriendo qué es lo que realmente quieren los consumidores, no quedarse con los reportes que otros hagan, encuestas y cosas por el estilo, sino que conocer a la gente, a su segmento de primera fuente en terreno, ustedes mismos, ¿ya? Formas de probar si las hipótesis son reales, si son verdaderas. Primero podemos explorar el problema, yendo geográficamente donde esté la mayor densidad de potenciales clientes, ver si es que hay alguien que ya está resolviendo nuestro problema actualmente, si es que lo resuelve, o sea, ¿hay alguien que esté vendiendo botellas de agua reciclada hoy día? ¿Le pagan? ¿Gana plata? Y así. Más formas, vendiendo el producto con un súper descuento, porque si no lo compran, es que de verdad la cuestión no va a funcionar. Entonces ustedes van con la cerveza y se las quieren vender a mujeres y las venden, qué sé yo, a 10 por una y no se las compran, es porque no va. ¿Ya? Ver si es que alguien ya tiene una solución parecida y cómo la comercializa. Intentar que los clientes diseñen la primera versión del producto. Esto ya se parece más a design thinking, lo que les había dicho, que es como realmente ir a conocer a la gente nomás. Y no ir con la cerveza en la mano, no ir con la botella de agua en la mano, sino que, mujeres, ¿cómo viven ustedes el tema de la cerveza? ¿Cómo es para ustedes?
Miren. En ese caso, profe, disculpe, podría ser como una idea de quizá el diseño de la misma botella o envase, algo relacionado a la innovación para mujeres. Por ejemplo, que últimamente está de moda la cuestión de meterle cosas a los tragos y hubo un momento en que se sacó una idea de como una tapa para el vaso o botella que evita eso. Sí, pues, claro, pero primero tienen que ir ustedes y hablar con ellas, pues, y que ellas les digan, ¿sabes qué? Mi principal problema es que me gustaría alguna manera de evitar que me echen una al trago. Y ahí ustedes dicen, oye, en verdad el problema no es que quieren tomar cerveza, es que quieren poder tomar cualquier cosa. Y lo digo porque, de hecho, el semestre pasado o el antepasado, no me acuerdo, un equipo de mujeres diseñó un productito para poner encima de los vasos para que nadie les pusiera nada en los tragos. ¿Me entienden? Entonces esta cuestión no se trata de mujeres, aquí les traigo una cerveza para mujeres. No, po. Mujeres, ¿qué es lo que les pasa a ustedes con el tema de la cerveza? ¿Cómo lo viven? ¿Qué es lo que sienten? ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué les gustaría mejorar? ¿Me entienden la idea? Sí, profe. Simulación, bueno, eliminar casi todo el producto, o sea, hacer un prototipo, un producto mínimo viable y ver si es que funciona. ¿Qué más? Simular cosas en la vida real, etc. Todas esas formas nos sirven para comprobar si es que las hipótesis son reales. Y el trabajo de una startup es medir rigurosamente todo su proceso de aprendizaje validado con respecto al plan de negocios original, evitando las métricas vanidosas. ¿Cuáles son las métricas vanidosas? Todas aquellas que nos suben el autoestima, pero que en verdad no te aseguran ningún tipo de solución. Ejemplo, número de clientes, seguidores en Instagram, número de visitas al sitio. Nada de eso me da de comer. ¿Ya? Uno no gana plata por la gente que lo visita al sitio a menos que tenga propaganda de Google. Pero si no la tiene, entonces no gana plata por eso. Entonces las métricas, los KPI, los indicadores tienen que ser accionables, tienen que ser modificados por experimentos con impactos de aprendizaje y resultados. ¿Ya? Otro ejemplo de startup es Manga Corta. Manga Corta es una empresa chilena que se dedica a cruzar diseñadores con compradores de polera. Entonces ustedes quieren comprar una polera, se meten en Manga Corta, ven todos los diseños que tienen ahí publicados, que son diseños hechos por diseñadores, por personas. Ustedes escogen uno, Manga Corta hace la polera con el diseño y le paga un fee al diseñador. Entonces el diseñador gana plata por su mejor diseño. Ustedes se llevan la polera con el diseño y Manga Corta gana una tajada ahí. ¿Ya? ¿Qué les parece esa empresa, por ejemplo? Opiniones. ¿Alguien que opine? ¿Le parece una buena empresa? ¿Le parece una mala empresa? ¿Tiene futuro? ¿No tiene futuro? ¿Número de poleras por persona? Pero no estoy preguntando por el indicador. Les estoy preguntando a ustedes si les parece una buena idea hacer una empresa con Manga Corta. ¿Les parece que Perdón, ¿con poleras cortas? No entendí. que si les parece una buena idea tener una empresa como esta, como Manga Corta? Ah. A mí no, porque no sé el significado. ¿Cómo el significado? De la empresa. ¿Será por ropa? Pero esta empresa que les digo yo, que hace poleras, agarrando diseñadores, imprimiéndolas y pasándole las poleras a ustedes y pagándole un fee al diseñador. Ah, sí. ¿Les parece que eso es un buen negocio o no? Eso es lo que estoy A mí preguntando. sí. Ya, perfecto. ¿Otras opiniones? Isaías, Julio, Manuel, Marco, Robert, Andrés. Sí, profe, porque al final va todo dedicado como a la creatividad que tiene el cliente, o bueno.
¿Ya? Y se podría considerar como el mecanismo de diversificación como de venta, así pasándole fee al... así, como que no escucho. Como que cuando uno hace ese como forma de venta, o no sé si se ya puede llamar venta, pero la forma de comercializarlo Ujú. es como creativa, innovadora. Exacto. A mí me parece viable, profe, desde el punto de vista que no es tan masivo como ir a una tienda de retail y que después salgo y andan 300 personas con la misma polera, entonces es como más, de cierta forma, como más exclusiva, hay menos, no sé. Ese para mí sería como un valor que yo le encontraría a la empresa. Excelente. Ya, pues mira, los inversionistas de Brota están muy de acuerdo con ustedes. Y Manga Corta recaudó 84 millones de pesos en 14 horas, cuando salió ahí a buscar inversionistas. ¿Ya? Todo feliz hasta que quiebra Manga Corta en el año 2018, donde varios diseñadores perdieron su plata y Earl se esfumó. ¿Ya? ¿Por qué falló Manga Corta? No hay nada muy claro, específicamente claro, pero lo que sí tenemos claro es que los indicadores que se usaban para darle confianza a los inversionistas no eran lo suficientemente realistas como para averiguar si la empresa de verdad le estaba yendo bien o no. ¿Ya? Porque como ustedes ven, esta empresa que tenía una idea que parecía ser súper buena y que está nadando en plata en términos de inversión, porque las primeras 14 horas fueron 80 millones, el resto se fueron harta más plata. ¿Ya? Entonces siempre los indicadores que nos permitan medir si nuestra empresa le va bien o no, tienen que ser realistas. No pueden ser para pura autoestima, no pueden ser para puro vender, tienen que ser realistas. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las 3A de las métricas, de los KPI? Que tienen que ser accionables, o sea, tienen que demostrar claramente causa y efecto. Tienen que ser accesibles, o sea, que todo el equipo tiene que poder verlos, tiene que poder entenderlos, y tienen que ser auditables, o sea, que tienen que ser creíbles para todos. ¿Ya? No vamos a hacer este porque está medio tarde, pero esa es la idea. Entonces, la última etapa de Lean Startup es el pivoteo, lo que ya les había comentado, que es esta capacidad que podemos tener de modificar nuestra estrategia de negocio. Entonces, un pivoteo o un pivot es una corrección de lo que estamos haciendo, porque nos damos cuenta por las hipótesis y en los productos y los experimentos, y nos damos cuenta que la cuestión no va para el lado que creemos que va. Entonces dijimos, ¿saben qué? Tengo que probar otra cosa. Y hacemos un cambio en algún área de nuestro modelo de negocio que nos permita hacer más experimentos. Entonces acuérdense siempre que en Lean Startup fallar es un prerequisito para aprender, no es un problema fallar. ¿Ya? O sea, lo que importa es que cuando uno falle barato, ¿no? Y falle rápido, que no pierda tiempo, que no pierda plata. Pero no fallar no pasa nada, no hay un problema. ¿Ya? Aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, Audio es una empresa que partió como una red donde la gente podía suscribirse a podcast, pero a los fundadores les dio miedo que la compañía muriera cuando iTunes empezó a entrar en el nicho de los podcasts. Después de darle a los empleados 2 semanas para volver con nuevas ideas, la compañía decide hacer un cambio drástico y comenzar una plataforma de blog, pero en pocos caracteres. Así nació Twitter. O sea, Twitter, que es esta empresa mundial de red social, nació como una cuestión para hacer podcast. No tenía nada que ver con lo que termina haciendo. Entonces, eso fue pivotear. ¿Ya? Y así, y ahí hay un par de ejemplos más con The Point y con Confinity. En particular, uno que me gusta mucho es lo que le pasó a Enrique Gómez Junco. Es un ingeniero que en el año 88 inventa una empresa, que es como el sueño de todos los ingenieros cuando uno sale, que es armar una cuestión fotovoltaica. ¿Ya? Y decide tratar de vender equipamiento fotovoltaico a empresas en el año 88, imagínense.
2 años después, la empresa por supuesto le va como el ajo, porque en esa época siempre le iba como el ajo a la fotovoltaica, y funda Óptima Energía, el año 2000. ¿En qué consistía Óptima Energía? Ahora ya no vende equipamiento tecnológico, o sea, fotovoltaico, sino que vende equipamiento tecnológico que disminuye el consumo energético. Entonces las organizaciones, hoteles y otras grandes consumidoras de energía tienen que invertir mucha plata, y cuando la invierten, consiguen estos equipamientos y disminuyen su consumo energético, y en el tiempo recuperan la inversión, pero la inversión es súper alta, entonces se demoran muchos años. Y esa cuestión ya sabemos que tampoco funciona como modelo de negocio, se ha intentado hasta el cansancio, justamente con temas fotovoltaicos. 4 años después funda Óptima Energía de nuevo, pero ahora la convierte en una consultoría de ahorro energético, donde el cliente no invierte, y con eso le da el palo al gato. ¿Ya? Porque cuando el cliente no tiene que pagar, siempre vende. Entonces Óptima Energía saca un crédito con un banco internacional, y el cliente paga en 10 años dicho crédito. ¿Y cómo funciona? Esto se vende en municipios, en infraestructura bien grandota y de mucho consumo energético. Entonces, hay un alto consumo energético al principio del proyecto, luego durante el proyecto se hace esta inversión y la consultoría energética, y el gasto energético disminuye mucho, y entre medio el delta paga el crédito internacional. Y una vez que los 10 años pasan y el crédito internacional se paga completamente, todo entonces el ingreso queda para beneficio de la organización, hotel, municipio, lo que sea. Y por supuesto le sale mucho más barato. Y esta versión Óptima Energía sí fue un gran éxito y ha permitido que Gómez Junco se dedique a este rubro. ¿Ya? Entonces, al final, en resumen, Lean Startup se trata de identificar cuáles son nuestras hipótesis críticas de crecimiento y valor que me permitan construir un sistema de aprendizaje y productos mínimos viables para probar, medir y aprender. Y cuando probamos, medimos y aprendemos y nos damos cuenta que la cuestión no va, pivoteamos hacia otras estrategias de modelos de negocio. Entonces, formas de innovar nuestro modelo de negocio, podemos resumir el modelo de negocio con un qué en la propuesta de valor, con un cómo en quiénes son nuestros socios clave, nuestras actividades clave, nuestros recursos claves, con un quién en nuestros segmentos de clientes, nuestros canales de acceso a los clientes, nuestra relación con los clientes, y en un cuánto la estructura de costos y la estructura de ingresos. Entonces, eso significa que si queremos innovar, por ejemplo, en la propuesta de valor, formas de hacerlo es ofrecer una propuesta de valor diferente, introducir cambios profundos en nuestra propuesta de valor, o crear múltiples propuestas de valor dependiendo del tipo del cliente al que apunto. Un ejemplo de eso es lo que hizo Nike ID cuando permitió que la gente empezara a hacer sus propias configuraciones para sus zapatillas. ¿Ya? Otro ejemplo de eso es cuando se ofrecen servicios integrados, como lo que fundó Netflix, o cuando quitamos características de la propuesta de valor para apuntar a un nicho de mercado particular, como lo que intentó hacer iPhone 5C, que era más barato supuestamente que el iPhone normal, que el iPhone 5, pero a la gente no le gustó. ¿Ya? Entonces no siempre funciona la innovación, obviamente. Si queremos innovar en el quién, o sea, en los clientes, podemos buscar atender a otros segmentos, como lo que hizo Cerveza Escudo, ¿se acuerdan? Que cuando hablábamos de marketing, Cerveza Escudo atendía a los grupos de, en general hombres, cuarentones para arriba, y cambia estructuralmente y se apunta a los universitarios. Podemos buscar nuevos canales de distribución u otras formas de relacionarnos con los clientes. Y si queremos innovar en el cómo, o sea, en todos los socios, recursos y actividades clave, podemos apalancar capacidades de la empresa, como el control de la cadena de valor que hizo Amazon, articular la red de valor, o saber quiénes son estos socios a los que podemos mejorar, como lo que hizo Enrique Gómez Junco con Óptima Energía, o reconfigurar la cadena y la estructura organizacional. Y finalmente, bueno, otro ejemplo también de eso es lo que hizo Revista Chilectra,
no sé, pues, todos estábamos sometidos a Chilectra y ellos empezaron a vender electrodomésticos en una época que se pagaban con el pago de la electricidad. Entonces, por supuesto, ya tenían al equipo de clientes ahí el mercado totalmente agarrado. Y lo mismo que hizo Banco Falabella. O sea, Falabella tenía la venta al retail y dijo en algún momento, bueno, ¿por qué no les presto yo mismo la plata? Si yo les vendo y además les presto la plata, estoy listo. Y después de eso se metió Banco Ripley y todo lo demás. ¿Ya? Entonces, eso también es una forma de innovar en las capacidades que ya tenemos como empresa. Y finalmente, podemos innovar en el cuento, principalmente buscando formas distintas de ingreso, como vendiendo publicidad, por ejemplo, o reconfigurando la estructura de costos para vender más barato, como lo que hacen Sky Airlines o JetSmart, y que de hecho después LATAM también se metió en esa, que fue vender como aerolínea low cost. ¿Ya? Eso. ¿Dudas, preguntas, consultas? El plástico como de maíz, ese, ¿qué vendría a hacer como en términos del reciclaje o nada? Vendría a ser un reemplazo nomás, ¿no? El plástico de maíz. No, el PLA. No sé qué es eso. Ah, es que eso, pues, es un plástico alternativo, pero es sacado del vegetal. Es que salió también en un reportaje alguna vez. O sea, yo supongo que es una buena forma porque se debe degradar, pero Claro, el problema es que significa que para poder hacerlo hay que consumir vegetales. Y lo más probable claro. es que para el nivel de fabricación de plástico que tenemos en el mundo, el reemplazo significaría consumir una cantidad enorme de hectáreas de agricultura. Lo más probable. ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? ¿Reflexión? No, gracias. Ujú. ¿Los demás? Ya. Entonces, No, profe. les deseo un excelente fin de semana. Que estén muy bien. Y Igualmente, gracias. cualquier duda, ya saben, me preguntan por WhatsApp o por correo. Gracias, profe. Buenas noches. Profesor. Gracias, profesor. Chao. Gracias, Hasta luego, chao. profesor. Chao. Gracias, profe. Hasta luego.